Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a esta tercera sesión de nuestro minicurso en Python. Entonces nos atrasamos un poquito en la programación, pero para no seguirnos atrasando más, le cedo la palabra enseguida a profe Moise porque sé que tenemos bastante material hoy para trabajar. Entonces, adelante. Ok, espérate que se me perdió el enlace a mí ahora, un momentico. Guapa. Ay, ay, ay. Bueno, estoy dentro de a regresar a la... Aquí está. Bueno, déjame que... Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos un poco siempre al implacable tiempo llevándonos contra la pared. Ayer igual nos pasó con, con la conferencia o con el curso. Y es que es muy apretado en el marco de 4 horas para tratar de abordar muchas cosas que tiene el lenguaje. Les reitero la bienvenida a todos, a todas. Ahí en el chat, ya en el chat, antes de saludarlo, les puse, bueno, buenas tardes a todos. Y ya les puse el enlace para los que entren hoy. Ahí tienen el enlace donde están los materiales eh, que hemos venido tratando, la diapositiva, los cuadernos que he venido usando. Y sin más dilación, bueno, voy a empezar allá a compartir mi pantalla para empezar hablando de lo que queremos, que es en este caso hablar de el Python. ¿Dónde estábamos ayer? ¿Verdad? ¿Dónde estábamos ayer? Ayer nos habíamos quedado en, para empezar listas, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de las tuplas. Había alguien que en el chat me había preguntado eh, sobre matrices, si estas sirven para matrices, las tuplas, sí sirven para matrices, pero de una forma muy primaria, ¿está claro? O sea, lo que hagamos con matrices aquí lo tenemos que hacer nosotros prácticamente desde cero, tanto con tupla como con el elemento que vamos a ver ahora, porque Python, además de tupla, nos da otra colección, otra colección iterable. Aquí yo les puse, inclusive ve que les hablaba de que la tupla es inmutable, y aquí lo estamos tratando de cambiar el cuarto elemento de la tupla. Y ustedes miren cómo me aborda un error en ese caso, no se puede hacer. Ahora, vamos a tratar las listas, que es otra colección. Al igual que la cadena y las tuplas son datos compuestos. La diferencia es que las tuplas nosotros las encerramos entre paréntesis, los elementos de las tuplas, y las listas entre corchetes. Y otra diferencia más grande todavía, las listas no son inmutables y por eso son más apropiadas para usar como array, como arreglos, desde el punto de vista igual que lo hacen otros lenguajes con el tipo de datos array. Está claro, pero la lista es mutable. O sea, podemos cambiar. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, les muestro un ejemplo de una lista. La lista formada por cadena. Yo puedo combinar cualquier tipo de datos. Yo puedo poner 5, 6, 7 en esa lista y no hay problema de ningún tipo. Inclusive yo corro eso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después digo, cambio a 3 en minúscula por 3 en mayúscula y miren que no hay problema, se cambió. Si yo hubiera hecho aquí el print antes, que no quiero detenerme mucho, si yo hubiera hecho aquí el print antes, ustedes iban a notar
que ve, primero la lista me la imprimió con el 3 en minúscula, aquí ya está en mayúscula, aquí le añado 6 y se añade 6. Tiene el mismo procesamiento con los índices hacia adelante, hacia atrás, rango y demás. Este es de verdad, de verdad, de verdad que este es uno de los elementos fuertes del lenguaje, las listas. Se usa mucho, mucho más que las tuplas. Ahora, de todas formas, hay algo que yo quiero hablar de que existen los lenguajes de alto nivel y C++ es uno de los abanderados de eso, por ejemplo, que se llama la reinterpretación de tipo o conversión de tipo, typecasting en inglés, ¿no? Y yo puedo tomar una tupla y convertirla en una lista. Y la convierto en una lista con los mismos elementos. Miren aquí lo que estoy hablando. Yo digo que mi tupla, entre paréntesis, es los caracteres A, B, C, D y E. Y después hago una lista con ellos. Una lista. Y si yo echo a rodar esta, ¿ves? La echamos a correr. Claro, va a haber un error donde yo trato de hacer que la tupla sea esto. Pero si yo, por ejemplo, si yo comento esta línea, que es la que me da error porque a la tupla no la puedo hacer, pero yo sí se lo puedo hacer a la lista. Después que yo la convertí, no hay ningún tipo de problema. Miren, la E y puedo cambiarla y puedo hacer lo que... Y puedo, aquí estoy imprimiendo la lista y la tupla. ¿Ve? La lista cambiada. La E por la E mayúscula, ¿no? Y entonces es importante que ustedes vean eso. El typecasting o reinterpretación de tipo también es válido para los números. Miren que este número entero, 356, yo lo voy a tomar como un número real, pero haciéndole la reinterpretación con el float delante. Y miren las dos impresiones. Lo imprimo primero como número entero, después como número real, y se dan cuenta ustedes que lo de opera, ¿no? Opera de la misma manera que si el número real ese es como un float. Si ya yo digo que ese número real, yo digo aquí que me imprima qué tipo de datos es el num real, entonces cuando ejecute, ¿qué va a pasar? Que me dice que float, porque yo lo convertí a float, a pesar que el nacimiento de él fue como número entero. Bueno, como último, aquí le puedo, por ejemplo, esto es una matriz de 3×3. Recuerden los índices que empiezan en 0. Nunca se les olvide eso. 0, 1 y 2. Entonces, esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila de la matriz. Pero, ajá. Y si yo voy a hacer alusión a un elemento de la matriz, el que ocupa las posiciones 3,2, tercera fila, segunda columna, ahí tienen al día. Acuérdense del corrimiento que tienen los índices de las matrices. Ahora, jóvenes, amigos todos, amigas, Python tiene dos bibliotecas muy fuertes. Bueno, dos no, tiene muchas, pero tiene dos muy fuertes que están especializadas en la parte de matemática. Yo quiero hacer La primera es NumPy. Sí, esta NumPy es una biblioteca, mira, sirve para computación cuántica, para estadística, para procesamiento de señales, para procesamiento de imagen, para grafos y redes, para procesos de astronomía, para psicología cognitiva, para bioinformática, para inferencias bayesianas, para análisis. Tiene de todo. Esta es una de las librerías, una biblioteca muy fuerte,
que le da a Python la misma potencia que puede tener. Recuérdense que el lenguaje matemático por excelencia de los lenguajes de programación, el lenguaje de programación matemático por excelencia desde su inicio fue Fortran. Bueno, y después se trató de equiparar un poco, C y C++ trataron de equiparar un poco a Fortran, pero Python con este NumPy tiene la fortaleza misma que tenía Fortran. Así que valoren ustedes. La otra que tiene una combinación es SciPy, ¿no? SciPy tiene, fíjense, tiene metido a cosas de NumPy, de lo propio de él. Matplotlib, que es una librería muy fuerte para gráficos y gráficos no solo, gráficos, diagramas, para todo tipo de ese de ploteos y demás. Bueno, tiene otras cosas que es el IPython, el SymPy también, que es matemática simbólica. Matemática simbólica, ojalá hubiéramos tenido un poco de tiempo para hablar de la parte de matemática simbólica con el SymPy. Y el Panda, que es el que se está encargando ahora de la parte fundamentalmente, tiene muchos componentes estadísticos, de ciencia de datos y demás. Panda es muy importante en ese sentido, se usa mucho para la parte estadística. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Entonces, otra de las estructuras, ¿no? Diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Bueno, en algunos lenguajes se conoce como mapas. O sea, al igual que lo que es lista y tuplas y string, son datos de tipo compuestos o estructurados, son colecciones. Tienen dos elementos fundamentales. Las claves o llaves, las key en inglés, y el valor. A una clave o llave se le asocia un valor. Yo puedo acceder al valor a través de la clave o llave. Por ejemplo, aquí le he puesto un clásico ejemplo. Yo creo, por ejemplo, un elemento de un diccionario tiene la clave nombre, la clave ID y la clave carrera, ¿verdad? Pero la clave carrera, miren que la clave carrera es una cadena. La clave, bueno, todas hasta ahora son cadenas, pero puso una clave que se llama materia. ¿Y qué cosa es materia? Materia es una lista de materia. Pude haber puesto más. Puse cálculo, programación, estadística. Entonces nosotros podemos decir, yo quiero acceder a la clave nombre, ¿verdad? Y a la clave materias. Y solo de las materias quiero saber cuál es la que ocupa, bueno, la segunda posición. Y entonces cuando yo corro esto, ¿qué me dice él? Perdón, cuando corro aquí, ¿qué da? Bueno, el nombre es Carlos Rafael, el ID no lo mandé a imprimir, ¿no? Las materias, cálculo, programación, estadística. ¿Cuál es la materia 1? Programación, porque la 0 es cálculo y demás. Entonces es muy importante, hay muchos trabajos. Yo he visto muchas aplicaciones de los diccionarios, sobre todo para manejar estructuras de datos y en esta parte de ciencia de los datos, que ustedes saben que nosotros vamos a usar mucho lo que son determinados campos, y nosotros para hablar de campos en un momento determinado, nosotros podemos decir que todos los campos son nombres de las claves y entonces los valores pueden estar en una colección de correspondiente a ellos. Entonces yo digo, bueno, si yo hablo de ID y tengo una lista de ID, el primer ID, bueno, el diccionario se compone entonces por una lista de ID completa y puedo tener varias llaves, en definitiva, bien completico. Bueno, y no podían faltar nuestros conjuntos, que muy importante dentro de la matemática.
Ustedes saben que en la parte de lógica, en la parte de matemática, la teoría de conjunto ocupa un lugar preponderante siempre. Hay que tener, hay que tener un poquito de cuidado con los conjuntos, porque los conjuntos también se representan igual que los diccionarios. Yo no hablé de los diccionarios, pero si ustedes se dan cuenta, los diccionarios empiezan con llave, ¿verdad? Los elementos de los diccionarios están entre llaves. Los elementos de los conjuntos están entre llaves. Entonces hay que tener cuidado en un momento determinado si estamos hablando de un conjunto o de un diccionario. Bueno, yo creo que de acuerdo a las características del trabajo que estamos haciendo, vale la pena que se diferencie. Pero, por ejemplo, algo muy importante, un diccionario vacío. ¿Cómo se reporta un diccionario que no tiene elementos? Entre dos llaves. Ese para nosotros en matemática era el conjunto vacío. Bueno, aquí se va a poner la palabra set delante, te la va a poner la palabra set. Entonces también, bueno, también podemos hacer el typecasting de listas para conjuntos, de tuplas para conjuntos. Podemos reinterpretar cualquiera de estas colecciones. Una cuestión importante. Primero, en los conjuntos, los elementos no se repiten, como en matemáticas. Segundo, los elementos de los conjuntos no son secuenciales, no están ordenados. Está claro, no tienen un orden determinado. Entonces, ahora sí están presentes todas las operaciones que nosotros podemos hacer con conjuntos y tanto las relaciones de pertenencia de elementos a un conjunto, las relaciones entre conjuntos, subconjuntos, superconjuntos, la igualdad de conjuntos, todo esto está concebido aquí como parte de la filosofía del tratamiento de los conjuntos. Quiero que tengan bien claro ese aspecto. Por ejemplo, aquí tienen, bueno, esto es un, digamos, ¿qué pasó aquí? Que dice, la sintaxis no es válida. ¿Dónde puse la vez? ¿Hay algún lugar donde puse algo que no debía? Ah, que faltó el igual. No, aquí hay algo que no está. Bueno, ya hay algo que se quedó. Esto sobraba aquí. Esto sobraba aquí. Ese era el error. Listo, ahí está. Bueno, el conjunto A, por quién está formado, la lista que la transformo en el conjunto B y lo que imprimo el conjunto B. Miren que la lista es 1, 3, 5, 7, 9 y el conjunto está formado por 1, 3, 5, 7, 9. Miren la tupla 1, 4, 6, 6, 4, 8. Miren la tupla C, que va a ser el conjunto C. La estoy convirtiendo la tupla en conjunto y miren cómo el 8 me lo pone al principio y el 4 me lo pone una sola vez. ¿Están viendo? O sea, él mantiene la filosofía que los elementos del conjunto no están ordenados ni tampoco van a ser, ¿cómo se llama? Repetidos. Nunca van a ser repetidos. Y así sucesivamente nosotros podemos ir trabajando. Podemos eliminar todos los elementos de un conjunto y miren, si yo elimino con clear, miren estas dos instrucciones aquí, estas dos sentencias, si yo elimino todos los elementos del conjunto, el conjunto es vacío. Lo mando a pedir, porque esto fue que se me quedó. Lo mando a pedir y miren lo que me pone, set y vacío. Eso es lo que me indica conjunto vacío, porque llave abierta y llave cerrada, sin nada adentro, indica diccionario vacío, no conjunto vacío. Entonces, por eso hay que hacer esa salvedad. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer con conjuntos? Las fundamentales, unión,
intersección, diferencia de conjunto con los símbolos, la unión con la barra vertical. Fíjense que este operador es un operador reinterpretado y, ¿cómo se dice? Polimórfico, porque ya lo tienen con otros, en otros tipos de datos. Sí, pero si está entre dos conjuntos, señala la unión de conjuntos. Si está entre la I esta, que lo que era la I, el ampersand, está entre dos conjuntos, ¿qué señala? La intersección de conjuntos. Allá entre dos símbolos lógicos señala lo que es la I, y el menos es la diferencia, no la diferencia simétrica, sino la diferencia. Y aquí lo tienen. ¿Listo? A ver. Ok. De nuevo, el conjunto A, el conjunto B. La unión, no mandé a imprimir la unión, ¿verdad? No. Bueno, vamos a mandar a imprimir la unión aquí. Vamos a mandar a imprimir la unión. Eso es lo bueno que tenemos, que como el Jupyter nos permite la interactividad. Ahora, si ven, ahí tienen A unión B, ahí sí tienen los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, falta el 8. ¿Sí? La intersección, bueno, vamos a mandar a imprimirla también. O no sé, sí. Intersección, print, inter, print, inter, y entonces, y vamos a aprovechar y print dife. Ah, no, ya la tengo aquí, dife. Y aquí mando a la otra diferencia, que no son las, para que comprendan ustedes, que no son las mismas. ¿Ok? Bueno, la intersección de los dos conjuntos, fíjense que son 3 y 5. 3 y 5. La otra es la diferencia A menos B. ¿Quiénes están en A que no están en B? 1, 2, 4 y 6, ¿verdad? 1, 2, 4 y 6. ¿Y quiénes están en B que no están en A? 7 y 9. ¿Y quién es la intersección del conjunto A, que son números, con el conjunto de las vocales? Son una intersección vacía. Por eso ven aquí debajo el vacío. ¿Ok? Bueno, estos son, hay más, por ahí se pueden encontrar más datos. Yo siempre les digo, si ustedes tienen necesidad de ampliar sus conocimientos en Python, la información que hay en Internet es amplia, es asequible tanto en español como en inglés. Bueno, y ahora el inglés no es un problema porque los traductores de página operan bastante bien. Se le ha puesto mucha inteligencia artificial a los traductores de página. Google tiene unos buenos traductores y demás. ¿Está claro? Entonces, siempre podemos ampliar. El que diga, el que programa en Python o cualquier otro lenguaje, pero yo digo que en Python la información es mucho, mucho, mucho más amplia y no recurre a Internet, eso, le está haciendo cuento, le está haciendo un cuento y chino. ¿Está claro? Porque es que hay cositas, hay detallitos que hay como yo, ¿sabes? Y uno no tiene que por qué tener todas esas cosas en la cabeza. Lo importante para tener en la cabeza es la fundamentación que tiene el lenguaje. Bueno, ya hemos visto los operadores, hemos visto los datos. Podemos pasar ya a la estructura de programación, saltándonos un poco de cositas que hay por el medio, pero bueno, vamos a abrir este otro y vamos a hablar un poquito de programación
en Python. Bueno, vamos a ir, yo recorté un poco lo largo que podían haber sido estos cuadernos para ir a cosas concretas. Hablábamos de la indentación. Bueno, yo le digo que todavía tengo mis dudas de si esa palabra es legítima en nuestra lengua. Quiero que me colaboren por ahí, bueno, después en el chat, si existe, si la Real Academia ya la tiene aprobada o no. De verdad que no la he buscado. Yo soy adicto a buscar en las cosas en la Real Academia porque hay tantas cosas que cambian en nuestro lenguaje. Pero bueno, pensemos en la sangría. Cuando vamos a programar, hay que tener en cuenta las cosas. Nosotros podemos hacer un programa y un programa puede ser compuesto de distintos bloques. Inclusive yo puedo tener bloques anidados dentro de otros bloques, porque imagínense ustedes que yo estoy haciendo, digamos, una repetición, tenga un grupo de sentencias o instrucciones de línea que forman parte de lo que se va a repetir, pero en el medio de ella aparece una condicional, un sí, entonces, si no, y ahí mismo tengo que poner otro bloque de instrucciones que corresponde al entonces o al si no, y esos también son un bloque y va a tener que estar con sangría, ya no con respecto al inicio, sino con respecto al segundo bloque. Quizás este esquemita que yo les puse aquí los ayude un poco. Si yo tengo un bloque 1 y este está anidado dentro del bloque 1, viene aquí. El 3 está anidado dentro de 2, viene y regreso al bloque 2, saco a la sangría inicial, regreso al bloque 1, a la sangría desde el primer, correspondiente al primer bloque. O sea, esa es la idea que nosotros vamos a mantener siempre en eso. Ah, claro, si hay una sola instrucción, no, quizás, bueno, siempre va a hacer falta la indentación porque al menos una instrucción vamos a tener, ¿verdad? Dentro de un bloque de estas naturales. Y es válido para todas las estructuras, no solo las de programación, hay otras estructuras más complejas todavía dentro de ellos que también la van a tener. La codificación se ha vuelto un problema grande. Ustedes saben que la familia creció. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la computación, nada más se hablaba de código ASCII. O sea, el acrónimo de American Standard Code for Information Interchange, ese era el primero. Pero después empezaron a aparecer otros tipos de caracteres, apareció el Unicode Transformation Format con de 8, de 16, de 32. Y entonces porque siempre estuvo en el ASCII, también estaba la ñ y las letras tildadas y demás, pero un poco que las sacaban del ciclo principal. Ya con el aumento de estos formatos de codificación, mejoraron mucho. A veces ustedes están escribiendo un texto en algún programa y cuando lo corren y pusieron alguna ñ, ahí le ponen un carácter raro porque él no interpreta bien la ñ. Bueno, para curarse un poco en salud en ese sentido, Python tiene un comentario o creó un comentario donde tú puedes hablar de la codificación. Por ejemplo, aquí vamos a usar la codificación UTF-8. Esto lo pongo al inicio de los programas. No hace falta por omisión. Yo creo que la mayoría de nosotros que están en castellano, en español, lo manejan así. Pero por si acaso ven que algún día se trasladan a una máquina y la máquina está todo en inglés y quieren que las cosas les salgan con los caracteres de nuestro alfabeto, bueno, pongan esto arribita del programa y ustedes ven, mira, por ejemplo, yo puedo imprimir
al cruzar la frontera brasileña encontrarás animales exóticos. Y mire cómo sale todo con la tilde, con la ñ y demás. Otra característica que también tiene Python, al igual que otros lenguajes, porque no crean que es único, pero no muchos tampoco, es la asignación múltiple. ¿Cómo es la asignación múltiple? Por ejemplo, yo aquí tengo 3 variables, ¿verdad? Y yo puedo poner variable, coma, variable, coma, variable, variable, y acá poner valor, coma, valor, coma, valor, aunque sean de diferentes tipos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, él distingue bien que para la primera variable, él asocia el primer valor. Para la segunda variable, el segundo valor. Y para la tercera variable, el tercer valor. Igual está esto. Por ejemplo, yo tengo una lista aquí abajo, ¿verdad? Una lista compuesta por 2 cadenas. En una cadena es Bolívar y la otra Cartagena. Bueno, para los que no se conectaron desde otras latitudes, Bolívar es el departamento o la provincia, bueno, aquí en Colombia es departamento, Bolívar es el departamento del cual Cartagena de India, vamos a ponerlo completico, Cartagena de India es su capital, la ciudad donde nos encontramos en estos momentos desarrollando este encuentro matemático. Cartagena de India. Atlántico es un departamento donde tenemos a la hermosa Barranquilla también. Y así, Santa Marta es la ciudad y el Magdalena es el departamento. Bueno, y entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer una asignación múltiple aquí debajo. Y yo digo, departamento, ciudad, y nada más le asocio lugar. ¿Y qué pasó aquí? Lugar. ¿Y departamento será lugar? ¿Ciudad será lugar? No. El primer elemento de la lista se lo asocia al departamento y el segundo elemento de la lista se lo asocia a ciudad. Eso es una forma muy buena de reducir un poco a veces la programación. Y yo corro esto y ahí lo tienen. El nombre es Juan. La edad, 21. El ID, bueno, este es el ID que usan los estudiantes de nuestra universidad. Y aquí la capital de Bolívar es Cartagena de India. ¿Vieron? Como una... Yo creo que estas cosas son importantes saberlas. O sea, saber lo que es la asignación múltiple, la codificación, porque ya vamos a empezar a utilizar los elementos, porque ya nos estamos metiendo en las primeras fases para hacer programitas. Y vienen las estructuras de control, las estructuras que determinan el flujo del programa. O sea, cómo transcurre el flujo de un programa. Normalmente, si no hay problema, los flujos normalmente son lineales, pero a veces no me sirven los flujos lineales. A veces me sirve que hayan determinados flujos que se ramifiquen sobre la base del cumplimiento de determinadas condiciones. Si esto se cumple, entonces hace esto. Si no hace esto otro. Y puedo yo complicar un poco esa situación, pero que a la vez le dé al programa la prestación que yo quiero que tenga. Lo otro es que hay cosas que hay que repetir. Hay cosas que hay que repetir. Si yo voy a hacer una tabla y en la tabla tengo que... por ejemplo, yo quisiera que me imprimiera, como un ejemplo que tengo aquí, los números, los cuadrados y los cubos de los primeros 10 números. A cada número tengo que imprimir el número, su cuadrado y su cubo.
Y lo tengo que hacer para los números del 1 al 10. Es una vaina que se tiene que repetir. Perdón, algo que se tiene que repetir. La operación de imprimir el número, el cuadrado y el cubo se tiene que repetir. Listo. Entonces, es importante estudiar las estructuras de control. Python reduce bastante estas estructuras de control, las pone muy simple, nos ayuda mucho en esa dirección. La primera que vamos a ver es la estructura del flujo condicional. ¿Qué característica tiene la estructura del flujo condicional? Evalúa condiciones. Esas condiciones son estructuras booleanas, o sea, verdaderas o falsas. Si se cumple, hace esto. Si no se cumple, hace esto otro. Ustedes saben, inclusive hasta el propio Excel tiene esta estructura para la celda y es muy útil para cuando nosotros estamos haciendo resúmenes de notas y todas esas cosas de nuestros estudiantes. Digo a los profesores, yo sé que aquí hay otros que no son profesores, pero también lo han usado. Entonces, en Python, ¿qué tenemos como estructura condicional? No tenemos la múltiple. La múltiple tenemos que crearla nosotros. Pero sí tenemos la estructura sí, si no sí y si no. O sea, if, el if y else. El if es una combinación de else más if. Muy interesante cuando nosotros queremos hacer algo donde la condición a evaluar no es solo se cumple o no se cumple. Pueden haber más de una situación y entonces tenemos que someter. Por ejemplo, ese ejercicio, usando la congruencia módulo M, determinar si un número dado es par o es impar. Listo, ese es el programita. Aquí, ¿qué vamos a hacer uso? Vamos a hacer uso de los operadores que nosotros estudiamos, matemático, aritmético, y vamos a decidir cómo utilizando la congruencia podemos resolver este problema, ¿no? Cómo usando la congruencia podemos resolver este problema. Simplemente tenemos que decir, bueno, si al dividir ese número que me dan, que es entero, bueno, vamos a hablar de, si quieren, lo ubicamos más un poco en natural. Si el número es par, al dividirlo por 2, debe dejar residuo 0. Y si es impar, al dividirlo por 2, debe dar residuo 1. Entonces yo lo que tengo es que chequear cuál es los resultados que me puede dar la división por 2. La congruencia módulo 2 en este caso. Y aquí, bueno, como no he dado todavía nada para entrada, más adelante la voy a ver. En la primera línea pongo el número fijo. Digamos, pongo 9, lo puedo cambiar después. ¿Y qué digo? Vamos a borrar esto. Digo, si n mod 2 es igual, recuerden que el doble igual porque es comparación, no es asignación. N mod 2 es 0, es que el número es par. Ojo, muy importante, las estructuras estas terminan con 2 puntos. O sea, mi if, ahí terminó, mi condición terminó con los 2 puntos. ¿Sí? Cuando ustedes ponen esos 2 puntos y dan enter, ya él automáticamente, ¿qué hace? Miren, automáticamente deja este espacio delante del print cuando ustedes lo están escribiendo. Ajá. Digamos, vamos a suponer, voy a escribir algo aquí. Yo digo, if A mayor que B. No, yo nada más quiero ver eso. Doy 2 puntos y doy enter y miren dónde queda el cursor. Ya el cursor queda aquí
dándome ella misma cuál es la sangría que debo manejar. Y yo digo, bueno, si da 0 es par, entonces escribo el número n es par. Si no, bueno, aquí hay dos resultados posibles nada más. Como un número entero, o deja residuo 0 o deja residuo 1. Bueno, en este caso no hay de otra. El número n es impar. Entonces tú dices, bueno, vamos a correr esto. Cuando ejecuta, él automáticamente te dice, el número 9 es impar. Vamos a poner el 10, por ejemplo. Vamos a correrlo con 10. Y te lo escribe. El número 10 es par. Simplemente. Claro, no me gusta esto porque entonces para cambiar tengo que estar cambiando y cambiando y cambiando el número asignado, porque aquí le estoy asignando a n un valor fijo. Bueno, ya nosotros hemos visto el print sin hablar mucho de él. Igual voy a hacer con la entrada. La entrada, para nosotros dar entrada, usamos esta sentencia que está aquí. Input y un mensaje. Input. ¿Qué hace input? Input permite al usuario, al cliente que está corriendo el programa, poder entrar información a través del teclado. Bueno, a través del teclado como medio inicial. La consola en computación inicialmente está compuesta por el teclado como método de entrada y el display, la pantalla, como método de salida. Pero esas cosas pueden variar. Ahora, yo puedo poner un mensaje indicándole que quiero que haga, que quiero que entre. Vas a entrar el nombre, la edad, el apellido. Y otra situación, esto yo se lo puedo asociar a una variable donde voy a guardar la información que se entre. ¿Me están entendiendo? Donde voy a guardar la información que se entre. Pero esa información que se entra mediante input, ojo, entra como cadena. Entra como cadena. Vamos a ver qué pasa si yo quisiera entrar la edad o una edad o el peso, que puede ser un número real. ¿Listo? En esa cosa, en ese caso, perdón, vamos a tener que usar lo que ya habíamos visto, la reinterpretación de tipo, el typecasting. Si yo voy a cambiar la entrada esta, en vez de asignación a, usando input, yo voy a entrar ¿qué tipo de datos? Voy a entrar un entero, un número natural, un decimal. Entonces, ¿qué debe pasar? Como input me va a devolver una cadena, a mí no me sirve eso como cadena. No me sirve. No me sirve como string, me sirve como número. Entonces tengo que hacer un typecasting, que es una reinterpretación de tipo, y mírenla aquí. ¿Ves? Si yo no pongo esto delante, que es in, esta palabrita in delante al input, el n que yo entre es ¿qué cosa? Una cadena. Al yo decir, bueno, esa cadena que es numérica, yo no voy a chequear aquí errores ni mucho menos. Si eso que yo voy a entrar, por favor, es una cadena, es un número. Bueno, esa cadena, conviértemela a número. Esa cadena numérica, me la conviertes a número y ya el programa hace lo mismo. Déjame correrlo y ustedes verán que hace lo mismo, pero ahora miren, escribe un número natural. ¿Cuál quieren? El 47. Ustedes escriben el 47, dan enter y él le dice, el 47 es un número impar. ¿Qué pasa si yo no pongo el input? El int, perdón, del input. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo y miren qué va a pasar. Vamos a correrlo. Y ustedes van a entrar, bueno, vamos a entrar el 46 ahora. No importa entre 46. Queda un error. ¿Por qué?
¿Por qué da error? Porque él trata de esa n interpretarla como un número y dividirla por 2 y ver cuál es el residuo. Pero no es un número, es una cadena. No todos los argumentos convertidos tienen, o sea, no todos los argumentos, bueno, este mensaje de error no es muy claro, pero lo que me está diciendo, oiga, usted está entrando en una cadena y la está tratando como número. Entonces, mucho ojo con eso. Por eso es importante que ustedes le digan aquí, no, conviértemelo a número entero. Eso tiene que ser número entero. Claro, aquí hay otro problemita, ¿no? Y es que, ¿qué tal que yo escriba cuando... eso es otro error que hay que controlar de otra manera. Porque puede pasar lo siguiente. Ahora yo digo, yo 67 y es 7. ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Ahí hay error. Ahí se me va a generar otro error. Pero ya el error me lo genera aquí, que no puede convertir, ¿no? Esto que es 6Y7, que es una cadena, no la puede convertir a un entero de base 10. ¿Me entiendes? Pero ya eso es problema mío en la entrada. Recuerden que cuando uno hace un buen programa, también debe controlar estas cosas. Ahora dice, dado un número entero, determinar si es negativo, positivo o es cero. Y aquí se complicó la cosa un poquito más. ¿Por qué? Porque no es saber si el número es par o impar. Son dos posibilidades. Aquí tengo que hacer una triple clasificación. O es positivo, o es negativo, o es cero. Son tres clasificaciones. Entonces, hay que ampliar la estructura. Bueno, la misma idea, se va a entrar un número. Yo digo, bueno, si el número es mayor que cero, sí, ponme positivo. Ahora, si no, no puedo decir que es negativo. Puede ser cero, ¿verdad? Entonces, para que no pase eso, digo, bueno, el if, o sea, si no es cero, si no es mayor que cero, si es igual a cero, escríbeme que es cero. Y ya no quedan más alternativas. O es positivo o es cero. ¿Cuál es la que queda? Que sea negativo. ¿Verdad? Entonces ya puedo usar el else. Miren que miren los dos puntos presentes siempre al final de if, elif, else. Listo. Entonces ustedes pueden correrlo y decir -100. -100 es negativo. Pueden correrlo. Perdón. Pueden correrlo y decir 0. El 0 es 0, claro. ¿No? Ahora, viene ya no el problema con que haya if, else, if o el if, perdón, o else. Viene el problema es que la condición, miren que aquí las condiciones son muy sencillas. Aquí, ¿cuál es la condición? N mayor que 0, es sencilla. N igual a 0, muy sencilla. Pero imagínense que yo les propongo a ustedes, imaginen que ustedes tienen que hacer un programa que recibe como dato un entero positivo que representa un año del calendario actual y el programa debe decidir si es bisiesto o no. Todo el mundo piensa, no, lo divido por 4 y si el resto de la división por 4 es igual a 0, ya es bisiesto. No, señor. Hay años que se pueden dividir por 4, dejan residuo 0 y no son bisiestos. Recuerden que el año, los bisiestos no es exactamente cada 4 años,
y eso va dejando ahí un pequeño residuo que te lo cobran cada 400 años. ¿Por qué? Porque cuando el número, el año, es múltiplo de 100, pero no es múltiplo de 400, no es, o sea, no es bisiesto. Para ser bisiesto, o es múltiplo de 4, y si no es múltiplo de 4, es múltiplo de 400, si lo es de 100, fíjense bien. Entonces, a veces uno se enreda un poco hablando, pero si uno pone en blanco y negro las cosas matemáticamente, haciendo uso de la lógica, por ejemplo, ¿qué tengo que analizar yo? Bueno, que sea múltiplo de 4, esa es una proposición, que es múltiplo de 100 y que es múltiplo de 400. Ahí tienen las proposiciones. Ahora, para analizar si n es bisiesto, ¿qué debo hacer yo? Utilizar R, O, no P, no Q y P. Para hacerla más cortica, porque yo puedo aplicar las leyes de Morgan ahí y eso se hace más grande, pero bueno, el objetivo mío no es que se haga más grande, sino más pequeño. ¿Se entiende? O sea, eso lo tengo que llevar a la codificación. Y ahí mismo, al usar esto, que tenemos una condición compuesta, no es simple. Entonces tenemos que hacer uso de los conectores lógicos. Y aquí tenemos, bueno, aquí entramos el año. Déjame darle un poquito más abajo para separar aquí. Entramos al año y digo, bueno, si el año, el residuo por 400 es 0, ya yo sé que si el residuo por 400 es 0, es bisiesto. Ahora, si no, ¿qué puede presentarse? Que no es múltiplo, no deja residuo 0 al dividirlo por 100 y deja residuo 0 al dividirlo por 4, también es bisiesto. Si cumple una de las dos condiciones, es bisiesto. De lo contrario, no es bisiesto. ¿Está claro? Por ejemplo, yo corro ahí y quizás esto llevaría un poquito más. Por ejemplo, yo digo, el 2100, ¿es múltiplo de 4? Sí, es múltiplo de 4. Pero es múltiplo de 100 también. Entonces, no cumple y múltiplo de 400 no es múltiplo de 400. O sea, las dos proposiciones aquí se hacen falsas. Al hacer falsas las dos proposiciones, entonces me dice que el 2100 no es bisiesto. Ahora, pero si yo corro ese mismo programa y le pongo, vamos a poner 2400, el año 2400, bueno, ni soñar, y corro, ¿qué pasa? No lo da 20. 2400 es un año bisiesto, claro, porque es múltiplo de 400. Ya no ve la segunda parte. Ahora, pongamos un año cercano. A ver, estamos en el 2021, el 2024 debe ser bisiesto. ¿Está claro? 2024, ¿por qué es bisiesto? No es múltiplo de 400. O sea, la primera es falsa. Pero te vas a la segunda y no es múltiplo de 100 y si es múltiplo de 4. Por lo tanto, la segunda es verdadera. La O es verdadera cuando una de las dos es verdadera, por lo tanto, este año es bisiesto. ¿Se entendió la idea? Bueno, otro ejemplito rapidito. El clásico de resolver la ecuación de segundo grado. AX al cuadrado más. Miren que los notebooks de Júpiter admiten látex. Miren que está escrito en látex para, ¿cómo se llama? Poder que quede más bonita la ecuación, ¿no? A X al cuadrado más B X más C con A
distinto de C. Ahora, recuerden que yo entro A, B y C. En función de A, B y C, yo puedo hallar el discriminante, que es B al cuadrado menos 4AC. Si ese discriminante es positivo, tiene dos soluciones reales. Estamos hablando de soluciones reales. Si el discriminante es cero, si es cero, tiene una y es menos B sobre 2A. Miren, a veces yo puedo encerrar entre paréntesis 2 por A, pero según cuenta en los tics de la máquina y demás, es más rápido B entre 2 entre A que B entre paréntesis 2 por A, encerrado entre paréntesis, para que ustedes se lleven una idea. Y la solución. Si no, bueno, el discriminante es negativo y no hay de eso. Entonces, bueno, los invito a que después ya ustedes tienen. Yo en el chat le puse al principio ¿cómo se llama? El enlace para que tengan todos estos cuadernos, estos códigos. Vamos a coger una clásica. 1 menos 6, 8. Esta tiene dos soluciones. ¿Sí? El discriminante es 4, una solución es 4 y la otra es 2. Si ustedes usan otros elementos, ustedes verán que pueden salir de ellos. ¿Ok? Bueno, ahora que sigue, vamos a las estructuras repetitivas, iterativas. Que ya se me está acabando el tiempo. Andreita, Sí, corazón. profe, tenemos 2 minuticos. Oye, pero me llevaste muy duro. Yo empecé después de las 10. Ah, Bueno, sí, yo sí. voy a tratar. Vamos entonces a ver las iterativas. Solamente le voy a decir ahora para que ustedes, de todas formas, los materiales los tienen, porque es que yo mañana quería dedicarme fundamentalmente a ejemplos más completos de la matemática, sobre todo de métodos numéricos, fundamentalmente. Aquí yo les traía, bueno, lo voy a dejar para mañana también. Empezaré, vamos a ver cómo podemos ajustar el tiempo mañana. Las estructuras que tiene Python para hacer repeticiones son while y for. Aquí tienen varios ejemplitos, bueno, con lista, serie. Me gusta este de serie porque yo dicto cálculo integral y cálculo integral al final tiene un acápite de serie y ustedes saben que el concepto del infinito para los estudiantes es poco infinito y poco, poco manejable y entonces a veces uno le dice, pero es que a ver, ¿a dónde se van acercando los términos de la sucesión? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde se acercan? Y ellos no ven que, por ejemplo, que se pueden estar acercando, que la suma se puede estar acercando a 1 o se puede estar acercando a 0. Eso para ellos es un poco complicado. El ciclo for y en el ciclo for hago uso de una sección que tiene un amigo mío en la prensa cubana, un matemático. Vamos a hablar de él mañana y de eso. Entonces él pone muchos problemitas, a mí me gustan esos problemitas y este acertijo, vayan viéndolo, de todas formas está al final del tema y entonces él habla ahí de números felices, de números perfectos, de primos y demás. Y entonces pide hacer algunas cosas que lógicamente a mano llevan trabajo, pero tú sabiendo programar, el programa no tiene mucho y yo inclusive le dije a él, bueno, te voy a enviar una respuesta, pero la verdad es que yo la hice usando la computadora y él se reía, le digo, no es trampa porque todo vale, pero yo lo que quiero es que ustedes vean que si un matemático se auxilia de la programación, puede ser un poco más eficiente en la rapidez. Vamos a ver esto mañana y vamos a ver un poco un programa más completo
de inclusive representación gráfica y demás. Listo, no me queda más. Muchas gracias. Bueno, sí. Perdónenme. No, muchísimas gracias a usted, profe Moise, y bueno, también a todos los que nos han acompañado en esta tercera sesión del minicurso en Python. Entonces, bueno, les motivo, les invito a que continuemos en el último minicurso que ya está iniciando, que es de la teoría de apoyo y la construcción del pensamiento matemático. Y bueno, nos vemos mañana para la cuarta sesión, ya para el cierre del minicurso. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego.